Ajá, y decíamos, bueno, cuáles son más o menos, por ejemplo, aquí les mostraba, ¿no?, cómo estaba la región factible, que les dije, no es así la región factible, ¿no? Es el ejemplo, ¿no?, que tenemos los puntos extremos y sobre ellos se genera un cono en los hiperplanos conectantes. Ajá, podemos decir que en un punto extremo hay dos hiperplanos activos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el caso de R2. Entonces, por cada punto extremo hay dos hiperplanos activos y esos dos hiperplanos activos tienen un vector gradiente. Ujú. Entonces, por ejemplo, la primera restricción tiene como gradiente al A1, que tiene coordenadas -1, 2. Y bueno, lo que quería que hicieran, o bueno, que esperaba que vieran precisamente al realizar esto, pues es que va a haber alguna especie de impedimento, ¿no?, de contradicción. Pero eso es por el sentido de las desigualdades. Entonces, bueno, nadie más me dijo que lo hubiera intentado. Vamos a realizarlo entonces, completo, desde cómo está aquí hasta esa discusión que les quiero decir acerca de las desigualdades. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a retomar el ejercicio desde esta parte. Voy a copiar el enunciado, nada más para verificar las condiciones que con Tucker. Bueno, entonces, usted se refería a lo de la degeneración, que es lo que les encargaba, pero eso es para entregar. Ajá, no es Sí, sí, me confundí, perdón. No, no hay problema. Bueno, entonces vamos a completar esta parte. La primera restricción que nos dice que menos x más 2y debe ser menor o igual a 4. Vamos a tomarla en menos x más 2y en la frontera, donde es exactamente igual a 4, que bueno, ya lo hemos visto, más que llamarle frontera, deberíamos llamarle un borde. Ajá. Y bueno, sacamos dos puntos por los que pase la recta. Si x es igual con 0, entonces y va a ser igual a 2. Y si y es igual con 0, entonces x debe ser igual a -4. ¿Sale? Entonces de ahí obtenemos dos coordenadas, ¿no? Los dos puntos por los que pasa la primera restricción. La segunda restricción, en el borde, pues también nos dice que x más y es igual con 4. Si x vale 0, entonces y vale 4. Y si y vale 0, entonces x vale 4. Entonces ahí tenemos las dos parejas por los puntos por los que pasa. Y la restricción de no negatividad, pues, nos dice que tiene que estar en el primer cuadrante. Ujú, la región factible. Entonces, bueno, voy a echar mano de esto que ya conocemos para dibujar la región factible. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar por acá. Voy a poner un poquito más de espacio porque va a ser necesario en este caso, aquí. Un poquito más. Hasta ahí es suficiente. Y también voy a recorrerlos un poquito para abajo. Un poquito. En las partes. Bueno. Ok, entonces uno pasa por -4. Vamos a decir que el -4 está por acá. Entonces aquí tenemos -3, -2, -1. De acá en Y tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a decir que el 4 está por acá. Entonces la recta, la voy a poner de color del plumón que utilicé para la recta, ¿no? Para la ecuación. Ahora la restricción nos dice que tiene que ser menor o igual que 4. Entonces, bueno, esto lo podemos ver con el vector gradiente precisamente, o sea, hacia dónde apunta el vector gradiente, ¿no? El gradiente, en este caso, lo podemos poner aquí, si quieren. El gradiente de la primera restricción pues es -1,2, perdón, que es la dirección de crecimiento. ¿Vale? Entonces el vector gradiente en -1,2 tendría ahí su cabecera. Voy a dibujarlo así, más o menos. O sea, ese sería el vector. Ahora, si lo traslado o lo trasladamos a la recta, pues nos estaría diciendo dónde es que apunta la dirección de crecimiento. Entonces la región de interés es la que está hacia abajo. Ajá. La región de interés va hacia abajo. Entonces todo esto que está hacia abajo, ¿no? Podemos también tomar el origen como referencia. Si evaluamos en el origen la recta, tenemos un 0 que es menor que 4. Entonces, bueno, eso también nos da un índice.
Ahora la otra restricción, que es x más y igual con 4, sabemos que pasa por 0,4 y por 4,0. De hecho, aquí me acabo de dar cuenta que sobreestimé, ¿no? La recta. Voy a colocarla por acá. Así. Ok, entonces sería la recta de la primera restricción. Y la segunda restricción, que es x más y igual, ahora sí, pasa por 0,4 y 4,0. Entonces el 4,0, voy a ponerlo de este lado. Y aquí, más o menos. Entonces, bueno, la recta estaría representada de esta forma, ¿no? Y bueno, discutimos lo mismo, ¿no? Exactamente hacia dónde está la dirección de crecimiento, porque queremos que sea menor o igual que 4. Bueno, si lo hablamos en el origen, también nos damos cuenta que tenemos una cantidad menor que 4. Entonces, bueno, de ahí está la región factible. Si es en el primer cuadrante, entonces, bueno, vamos a enfatizarla. Sería precisamente todo esto de aquí. Eso es la región factible, entonces. Ahora, a partir de la región factible, ahí podemos localizar cuáles son los puntos extremos ya directamente sobre la región, ¿no? Entonces, voy a enfatizar los de color amarillo. Aquí está el primer punto extremo, el segundo. Bueno, no importa el orden, ¿no? Estoy diciendo primero, nada más por decir. Podrían considerar que el primero es el origen, si quieren, no hay ningún problema. Entonces tenemos 4 puntos extremos porque la región factible es acotada. Y bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo el teorema de Karush-Tucker? Aquí voy a enfatizar, o hacer nada más énfasis en las restricciones. No voy a borrar todo lo demás. Lo que nos está diciendo, pues, es que va a haber un cono generado por cada una de los hiperplanos activos en cada punto extremo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los hiperplanos activos? En este caso, bueno, son dependiendo del punto extremo donde nos localizamos. Por ejemplo, este que estoy señalando tiene 2 hiperplanos activos, que es el de color rojo y el de color verde, o que son las 2 primeras restricciones. Ajá. Vamos a decir restricción 1 y restricción 2. Este otro punto extremo también tiene 2 hiperplanos activos, que es la última restricción. Ajá, o sea, de y igual con 0, es esta de aquí, en el extremo, en el borde de esta restricción, y igual con 0. Y la primera restricción, que es menos x más 2y igual a 4. ¿Vale? Entonces, dijimos que según el teorema de Karosh-Tucker, este punto, el que estoy señalando, sería extremo óptimo o sería solución óptima si pertenece, el vector de costos pertenece al cono generado por los vectores gradientes de los hiperplanos activos, lo podemos decir así. Ajá, o sea, en este punto extremo debemos de fijarnos en los gradientes activos o los gradientes de las restricciones activas, fijarnos en el cono que generan esas restricciones y ver si el vector de costos se encuentra o no localizado ahí. Y bueno, como les había comentado, alguna vez ya lo habíamos hecho informalmente, muy, muy informal, ¿no? Pero ahora lo tenemos que ver ya más detallado, o sea, de acuerdo al teorema de Karosh-Tucker. Pero ahí va el detallito, o el gran detalle, por así decir. Porque, bueno, voy a borrar esta parte que tengo aquí, ya para que me ayudase a dibujar las regiones. Voy a regresar tantito a la parte de atrás para copiar lo de la información del problema, vamos a decir así, ¿no? Esta es la información del problema. La información que tenemos es, bueno, cuáles son el vector de costos, cuáles son los gradientes de las restricciones, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, el primer gradiente nos está diciendo que va en menos 1, 2 y corresponde a la primera restricción. Entonces vamos a fijarnos en este punto extremo, el que estaba señalando de entrada, Está activo en la primera restricción, o sea, tiene que ver con este gradiente, y en la última, que es este de aquí, el 0, 1. Porque es cuando x es igual con 0, ¿no? O sea, eh, perdón, no es cierto, es este de acá. Ya, vamos a verificarlo, fíjense, vamos a ver. ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto extremo? Es lo primero que tendríamos que localizar. Pues bueno, este punto extremo se encuentra cuando x es igual con 0, que eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, si x es igual con 0, entonces en la primera restricción 2 veces y es igual a 4, entonces y es igual con 2. O sea que este punto extremo, vamos a llamarle P,
El punto P tiene coordenadas 0,2. Entonces, el punto P igual a 0,2, ¿dónde está activo, ¿no? O sea, ¿en qué hiperplano satisface las ecuaciones? Pues ahí están. En la restricción número 1, lo voy a colocar aquí, la restricción número 1 y la restricción número 3. Si hace rato había dicho que era la última, pero no es cierto, es la tercera, porque es cuando X es igual con 0, o sea, satisface esa restricción. Entonces, si nosotros dibujamos los vectores gradientes en este punto, en el P, nada más lo puse como referencia. El primer vector gradiente es el menos 1, 2, que ya habíamos representado hace rato. Bueno, ya había representado hace rato, pero lo voy a poner de color blanco. O sea, el menos 1, 2 apuntaría en ese sentido. Y trasladamos ese vector gradiente hacia el punto extremo, precisamente, o sea, hacia donde se localiza el punto extremo, como lo acabo de hacer ahorita. Y el otro vector gradiente, que es el de la tercera restricción, también lo dibujamos, ajá, o sea, apunta en el sentido positivo del eje X, en 1,0, y lo trasladamos, ¿no? Lo traslado hacia el punto extremo. Quizás no se alcanza a ver muy bien, voy a hacer un zoom, ¿no? Aquí. De ahí que haya, espero que alcanzamos a ver estas dos partes que son las que acabo de incorporar. Ahora, si exageramos, bueno, voy a decir así, exagerarlo, o sea, voy a extender los gradientes, pues tendríamos esa situación, ¿no? No voy a tratar de... no, así no. Sí, voy a ampliarlo así tantito, nada más que se exagera, ¿no? ¿Vale? Entonces, el cono generado nos estaría diciendo que está formado aquí, ¿no? O sea, todo lo que estoy enfatizando ahorita sería el cono generado por esos dos gradientes. Y ahora vamos a dibujar el vector de costos, ¿no? El vector de costos es 1, 3, ¿vale? Entonces, voy a acercar la pizarra para hacer la representación. Bueno, ahorita que dibuje el vector de costos. El vector de costos es 1, 3, lo voy a dibujar de color amarillo. Ajá, entonces, aquí en 1, aquí está en 1, y hasta acá llega en 3. Entonces ahí apunta más o menos el vector, voy a dibujarlo, y a trasladarlo al punto extremo. ¿Qué querría decir esto? Si se dan cuenta, cuando lo ponemos ahí, pues nos está diciendo que el cono, el vector pertenece al cono generado por estas dos restricciones, o por por estos dos gradientes. Ahora hay que observar, por ejemplo, al hiperplano activo, que es el eje Y, claro, el vector gradiente es el X, ¿no? También. Y para el hiperplano activo, que es este de acá, el de color rojo, pues su vector gradiente es este de acá, que también es tangente, perdón, es perpendicular, ¿no? Ortogonal a la restricción. Entonces aquí está el cono y pertenece. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo el teorema de Cauchy-Tucker? Bueno, que este punto extremo es óptimo, pero ahí va el detalle, lo que hay que comentar, lo que vale la pena que comentemos, de hecho. Si ahora hacemos lo mismo, pero para este otro punto extremo, pues entonces tendríamos el mismo vector gradiente que habíamos, el primero que habíamos dibujado porque corresponde a esta restricción, también es activa en este punto extremo. Entonces lo recorremos al punto extremo, ¿no? Híjole, aquí se movió todo. Dejen tratar de arreglarlo, que se movió todo. Mm. No, no puede ser. Ya se está moviendo todo, no sé por qué. Este, voy a repetirlo ahí, rápidamente. Ya no tan preciso, ¿no? Pero ya más aproximado a la realidad. Era más o menos así. Ok. Entonces estábamos haciendo el análisis en este vector. Ujú. En este punto, perdón.
Entonces, el primero, dibujamos el vector gradiente de la restricción 1, que es el menos 1, 2. Voy a volver a ponerlo. Sería así, menos 1, 2. Lo traslado hacia el punto extremo. Y calculo también el vector gradiente correspondiente a la segunda restricción, que es esta de aquí, que es 1, 1. Sale precisamente 1, 1. Entonces, sería más o menos de esta forma. 1, 1. Lo traslado al punto extremo. ¿Vale? Y entonces el cono generado por esas dos, por las restricciones activas, por los gradientes de las restricciones activas, sería más o menos en ese sentido, ¿no? O sea, si extendemos los vectores, pues entonces tendríamos una idea más aproximada, ¿no? A lo que está sucediendo, como les decía hace rato. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese sería todo el cono. Y ahora si dibujamos el vector de costos, que es 1, 3, pues más o menos tendría esta forma. Y cuando lo traslademos, precisamente, pues otra vez, ¿no? O sea, no nada más aquí en este punto extremo, sino que en este otro punto extremo nos está diciendo el teorema de Kardashev-Tucker que hay optimalidad, ¿no? Entonces el detalle está precisamente en el sentido de las desigualdades, que es lo que les decía hace rato. O sea, en el problema hay que considerar que todas las desigualdades están en el mismo sentido, ¿sale? Y en forma estándar. Entonces, debemos de considerar que las X, las variables, realmente, voy a colocarlo acá, ¿sí? Que las variables apunten en la misma dirección. Entonces, simplemente cambiamos los signos, ¿no? Cambiamos los signos para que las desigualdades, ¿sale? Aquí las desigualdades queden escritas en el mismo sentido, ¿vale? O sea, van en el sentido menor o igual, todas. Ajá. Y entonces, cuando hagamos el análisis, en este no va a cambiar nada, en este se va a quedar, así que así lo dejo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el que dibujamos hace rato, bueno, el primero que nada, el vector gradiente de estas últimas restricciones ya no sería el de la base canónica. Entonces, le podríamos cambiar el nombre, ¿no? Podríamos decir que es el A3 transpuesta, que sería el vector menos 1, 0. Para la primera restricción. Bueno, la primera con respecto a las variables, con respecto a la restricción de las variables, ¿no? Y la última 4, pues sería la 0, menos 1. También tomando en cuenta lo mismo. Y entonces ahorita vamos a ver cómo cambia eso, ¿no? Cómo hace que cambie eso. Este punto extremo nuevamente, que es el 0, 2, es activo en la primera restricción y en la restricción X, o sea que X vale 0, en la restricción de la variable X. Entonces, los gradientes son menos 1, 2, como el de hace rato, lo voy a dibujar, es este mismo de aquí, del punto extremo, así que nada, lo voy a copiar y trasladarlo. Ahí está. Bueno. Y el menos 1, 0. Entonces, el menos 1, 0 ahora, desde el punto extremo apunta hacia la izquierda, o se extiende hacia la izquierda, ¿no? Y entonces ahora ya no pasa lo de hace rato, ¿no? Si nosotros copiamos el vector de costos y lo trasladamos hacia la posición, ahora la posición de este punto extremo, pues nos damos cuenta que el vector de costos no está en el cono generado, ¿no? Sí, entonces ya no hay contradicción, por así decirlo. Eso es lo que quería ver bueno, que ustedes hayan encontrado, ¿no? Esa situación. Ahora, en este otro punto extremo, pues tenemos una situación muy similar, ¿no? El vector gradiente es el mismo que este de aquí. Lo voy a reducir un poquito a su forma original. Bueno, tratar de establecer la forma original. Vale, y ahora me lo llevo a este punto extremo, ¿no? Ahí se encuentra en ese punto extremo. Y ahora, este punto extremo es activo en la segunda restricción, por eso este es el vector gradiente, el 1, 1. Y ahora sí en la última restricción, que es la de Y. O sea, en Y es igual con 0, la coordenada Y de este punto extremo es 0, entonces ahí es activo. Entonces el vector gradiente de esta última restricción es el 0, menos 1.
Y el 0 menos 1 en este caso, pues apunta hacia abajo, ¿no? Apunta así. Déjenme ponerlo del mismo color. De color blanco estoy poniendo los gradientes, ¿no? Voy a poner así. Entonces el cono generado por estos dos gradientes sería todo lo que estoy representando de esta forma, ¿no? Si trasladamos nuevamente el vector de costos, o bueno, hacemos una copia del vector de costos y lo ponemos en este punto extremo, pues nos damos cuenta que se cumple precisamente esa parte, ¿no? De la optimalidad. ¿Sale? Sí, entonces, si nosotros hubiéramos colocado, como estaba hace rato, este vector gradiente en esa posición, pues nos daríamos cuenta, precisamente, lo voy a hacer rápidamente, ¿no? O sea, nos daríamos cuenta que como que se vuelve a cumplir la condición de optimalidad. O sea, ponemos ahí el vector gradiente, vemos cuál es el cono generado y ahí está dentro, ¿no? El vector de costos. Pero es porque, vuelvo a repetir, ahorita lo ponemos con conclusión. El sentido de las restricciones tiene que ir del mismo lado, ¿no? En el mismo sentido, por así decirlo, ¿no? Ahora, ojo, en la restricción, la del vértice, la del origen, perdón, la del origen. Entonces, los vectores gradientes, uno apuntaría hacia la izquierda y el otro apuntaría hacia abajo, ¿no? Uno hacia la izquierda aquí, y el otro hacia abajo. ¿Ok? Entonces, el cono generado por estas dos restricciones sería el tercer cuadrante. Sería el tercer cuadrante. Y cuando traslademos o hagamos una copia del vector de costos y lo traslademos a ese punto extremo, pues tampoco hay optimalidad, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra la condición de optimalidad? Pues se encuentra precisamente en este punto, significa que ese es el punto óptimo, ese es el extremo óptimo. Voy a ponerlo ahí, este es el óptimo. Ahora recuerden, ya que como les había dicho, ya lo habíamos visto, lo habíamos comentado así, pues, poco informalmente, ¿no? Estoy reduciendo ahorita un poquito el tamaño para tener una mejor visión de todo. Bueno, lo que les decía es que debíamos de ver los gradientes de cada uno de los hiperplanos adyacentes al punto extremo y que apuntan hacia afuera de la región, pero es en el caso de un problema de maximización. Ahora, el problema de maximización tiene como desigualdades estándar las de menor o igual. Se recuerden que en el problema de maximización estándar tenemos z igual a c transpuesta multiplicada por x. Y la restricción a X debe de ser menor o igual que B, ¿vale? En el programa de maximización. X mayor o igual que 0, entonces ya vimos que tenemos que transformarla, ¿no? O sea, debemos de reformular la restricción para que vaya en el mismo sentido de la desigualdad. O sea, que menos X tiene que ser menor o igual que 0. Pero bueno, esto estrictamente en el sentido del teorema de Karosh-Cohn-Tucker, con las condiciones de Karosh-Cohn-Tucker. Sale que vayan en el mismo sentido. Y entonces en el problema de minimización, porque podríamos decirlo, ¿no? Bueno, si tienen que ir en el mismo sentido, entonces quizás en lugar de cambiar la restricción de no negatividad, ¿no? O sea, en lugar de cambiar la restricción de no negatividad, quizás cambiemos las restricciones del problema, ¿no? Pero si cambiamos el sentido de las restricciones, entonces ya estamos hablando de un problema de minimización, ¿vale? En eso hay que tener cuidado también. O sea, si nosotros en lugar de escribir, vamos a poner lo que consideramos sujeto a X, ya lo transformamos, pero queda mayor o igual que B, ¿no? Entonces, en este sentido, no es un problema de maximización, sino un problema de minimización, lo que se está tratando. Y en este caso, no habría que hacer nada con las X, la X ya apunta en mayor o igual que C, ¿sale? Y entonces ahí veríamos también dónde es que se cumple la condición de optimalidad mediante el teorema de Karosh-Cohn-Tucker. Y bueno, esto los invito a que lo realicen con el problema de minimización, o sea, el problema de minimización que es equivalente a este otro, ¿no? Y cómo debería de plantearse para poder obtener, de hecho, exactamente el mismo resultado. Pero ustedes van a ver que hay una diferencia fundamental en dónde o hacia dónde apuntan los vectores de gradientes, ¿vale? Ahí lo podrían visualizar, que ese es el propósito, ¿no? De tener un entendimiento cercano de lo que nos dice el teorema, ¿no? Lo que trata de decirnos el teorema. Nuevamente, bueno, voy a ponerlo aquí como conclusión. O nota, vamos a ponerlo así. En las condiciones de Karosh-Cohn-Tucker es necesario
que todas las desigualdades apunten en la misma dirección, o en el mismo sentido, pero con base en la forma estándar, del problema. Entonces recuerden que, bueno, vuelvo a repetirlo, ¿no? En el problema de minimización la forma estándar es mayor o igual, y en el problema de maximización la forma estándar es menor o igual. Entonces esta es la razón de por qué se les llaman formas estándar. Pero aquí va escondida, en el problema de maximización va escondido un detallito, que es este. Ese pequeño gran detalle, por así decirlo, está escondido en esa parte, ¿no? ¿Vale? Es lo que hay, es lo único que hay que cuidar al respecto, ¿no? Y es que formalmente en el teorema de Karush-Tucker no está contemplada esta parte de aquí. O sea, nosotros lo ajustamos el teorema de Karush-Tucker para el problema de programación lineal con una restricción de no negatividad. ¿Sale? En el problema de minimización no causaría problema, pero en el problema de maximización es donde está el detalle. ¿Sale? Nada más. Entonces eso, bueno, es todo lo que queda, lo que restaba para comentar al respecto. No sé si tengan alguna duda o algún comentario hasta aquí. Bueno, Todo claro, maestro. ok, vale. Bueno, entonces ahora a nivel algebraico, pues habría una forma de resolverlo también, ¿no? O sea, nada más hay que cuidar, como les decía hace rato, el sentido de las desigualdades, cuidar el sentido de las desigualdades, y pues podemos proceder o realizar el mismo problema, pero algebraicamente, o sea, sin necesidad de hacer dibujos, y entonces nos da una idea para hacerlo no nada más en 2 dimensiones, sino en 3, 4 dimensiones, ¿no? Las dimensiones que sean, incluso implementarlo computacionalmente. Entonces, a ver, permítanme proponerlo de este lado. Entonces, vamos a escribir nuevamente. El problema es de maximización. Es x más 3y, sujeto a que menos x más 2y es menor o igual que 4, que x más y es menor o igual que 4, y que tanto x como y son variables no negativas. Entonces ya quedamos que la restricción de no negatividad en el problema de maximización la tenemos que convertir al mismo sentido de las desigualdades en las restricciones, ¿sale? Y de ahí pues salen los vectores gradientes, ¿no? De ahí sale A1, que es menos 1, 2, A2, que es 1, 1, A3, como dijimos hace rato, que es menos 1, 0, y A4, que es el 0 menos 1. Entonces, dado el vector de costos, que es 1, 3, pues ¿qué podemos hacer, no? O sea, primero recordar que los puntos extremos se encuentran en la intersección, porque aquí que tenemos el caso de dos variables, o sea, en general es AX igual con B, donde A es de tamaño M por N. O sea, recuerden que esto siempre a nivel teórico lo hemos visto. Dijimos que los puntos extremos se encuentran en la intersección de N hiperplanos conectantes, ¿vale? A lo más. Puede que haya más, si hay más hiperplanos conectantes, entonces significa que hay degeneración, eso también lo comentamos. ¿Vale? Pero entonces, en este caso, lo que estamos viendo es precisamente eso. Ajá. Ahora, pero otro detalle aquí, ¿no? O sea, el M tiene que ver con el número de restricciones que tenemos aquí y puede estar correlacionado con el número de variables con las que nos encontremos. Sí, o en el espacio en el que estemos trabajando. O sea, eso es lo que hay que considerar fundamentalmente. Pero entonces, bueno, aquí estamos viendo que se encuentra en la intersección de dos hiperplanos, entonces esperamos que C pertenezca al cono generado por las combinaciones posibles entre estos dos. O sea,
¿cuántas combinaciones podemos formar de 2 entre estos 4, ¿no? O sea, ahí es donde vemos, ¿no? O sea, ¿cuántos, vamos a ponerlo así, cuántos puntos extremos podemos calcular, ¿no? ¿Cuántos puntos extremos? Es lo que estamos diciendo. Entonces tenemos 4 restricciones, vamos a poner así, en total tenemos 4 restricciones y en 2 de ellas debe de ocurrir, o sea, en la intersección de 2 de ellas debe de ocurrir el punto extremo. Entonces esas son las posibilidades, 4 en 2. Sería 4 factorial en 2 factorial por 2 factorial, que sería 4 por 3, ¿no? Nada más. 4 por 3 entre 2, 3 por 2 sería 6. 3 por 2 serían igual a 6. Sí, ¿no? Sí que decir que son 6 posibilidades. Entonces, todas las parejas posibles que podemos formar. Pero esto, viéndolo al nivel nada más de las restricciones, porque de acuerdo a las bases, o sea, ya cuando generemos las bases y todo eso, también recuerden que de esa manera podemos saber cuántas posibilidades tenemos, ¿no? ¿Sale? O sea, ya cuando agregamos las variables de holgura, de hecho aquí nada más con agregar las variables de holgura, pues tenemos exactamente la misma condición, no tenemos la misma idea, ¿sí estamos? O sea, de hecho sería exactamente lo mismo, pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del número de intersecciones, del número de hiperplanos que son conectantes en un punto extremo. Ajá. Entonces, ¿cuáles podrían ser las combinaciones posibles, ¿no? ¿Cuáles son voy a ponerlo aquí, ¿cuáles son las combinaciones? Pues entonces podría ser 1, la de A1 con A2, ¿no? 2, la de A1 con A3. 3, la de A1 con A4. 4, la de A2 con A3. 5, la de A2 con A4. Y 6, la de A3 con A4. Ahí están las 6 posibilidades, ¿no? Directamente. Y entonces ahí, o sea, a nivel algebraico es lo que podríamos ver, y esto lo estoy haciendo así en general porque de aquí podemos ver la figura geométrica, ¿no? Pero si no pudiéramos ver la figura geométrica, entonces quizás valdría la pena que hagamos esto. Por eso les digo que computacionalmente sería algo que podríamos hacer, ya si hablamos de 3 variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si consideramos el cono, o sea, consideramos vamos a poner C1 como el cono 1, ¿no? Cono 1, que está generado por todas las combinaciones lineales no negativas de, voy a ponerlo así, lambda 1 a 1 más lambda 2 a 2, donde lambda 1 y lambda 2 son escalares no negativos, pero basta con eso, ¿no? Entonces lo que queremos saber es si C', si el vector pertenece precisamente a ese cono. Esa es la pregunta. ¿Y de qué manera lo respondemos? Pues resolviendo el sistema, ¿no? O sea, si el sistema tiene solución para este vector, entonces es posible, ¿no? Pero una solución no negativa, porque podríamos encontrar una solución este, que tenga componentes positivas y negativas, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Pues podemos formar el sistema de ecuaciones de los vectores A1 con A2. A1 es el vector menos 1, 2. A2 es el vector 1, 1. ¿Sale? Y, bueno, lo voy a poner así en principio. Multiplicado por las variables lambda 1 y lambda 2, igual a el vector C, que es 1, 3, ¿no? Entonces, la pregunta es si el sistema tiene una solución o negativa, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues, podemos atacarlo y pensar también cuáles son estas restricciones, ¿no? Las primeras 2 restricciones, de hecho, bueno, nos están llevando nos están llevando al punto extremo óptimo. Ajá, porque en la intersección de las primeras 2 restricciones sucede el óptimo. Ajá. Pero eso estamos suponiendo que es algo que no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, seguro va a tener una solución no negativa. Ajá. Pero vamos a considerar el C2, ¿no? O sea, para que sea otra proposición, que es el A1 con el A3. Donde, aquí.
más lambda 2 por A3, donde lambda 1 y lambda 2 son no negativos. Entonces la pregunta es si C transpuesta pertenece a C2, ¿no? Y nuevamente pues hacemos lo del sistema. En este caso el vector A1 es menos 1, 2 y el vector A3 es 1, 0. Menos 1, 0, de hecho. Multiplicado por el lambda 1, lambda 2, y queremos ver si hay una solución no negativa para 1, 3, ¿no? Entonces, pues ahí ya es un procedimiento, eso lo podemos atacar por Gauss-Jordan, ¿no? Por ejemplo, aquí. Ponemos la matriz aumentada, hacemos operaciones elementales. Por ejemplo, voy a multiplicar por menos 2 por 2 la segunda para hacer la resta directa. Entonces 2 más menos 2 da 0, aquí tendríamos un 0. 0 más menos 2 nos da menos 2, entonces aquí sería 0, menos 2 y 3 más 2 es 5, ¿no? Entonces aquí tendríamos el 5. El renglón 1 lo regreso a su forma original. No, y nos conviene, por ejemplo, nos convendría multiplicar por menos todo lo del primer renglón. Así. Para que hagamos la suma, o sea, el Jordan, hagamos directamente la suma. Entonces quedaría 2, 0, y menos 2 más 5, 3, ¿no? 0 menos 2 y 5. Bueno, de ahí espero que alcancen a ver, ¿no? Directamente, o sea, podemos ver directamente. Lambda 1 es positivo, lambda 1 es positivo, pero lambda 2 es negativo. O sea, de aquí se ve directamente. Entonces existe una solución, pero no es una solución positiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que C no pertenece al cono generado, ¿no? Entonces aquí aparece la respuesta, nada más porque, o sea, sí existe solución, pero las componentes no son positivas. ¿Sale? Y entonces, de esa manera, por ejemplo, aquí no hice el de C1, porque de C1 vamos a obtener una solución estrictamente positiva. Cuando veamos que en C1 sí se cumple la condición, pues entonces también podemos estar seguros de que ya no se va a cumplir para ningún otro. Entonces, cuando llegamos a este cono y vemos que el vector pertenece al cono, entonces simplemente buscamos la intersección relacionada a estas dos restricciones, a estos dos vectores gradientes, ¿no? Y la intersección precisamente nos va a decir cuál es el punto extremo, ¿vale? Y con eso es otra alternativa de resolver el problema de programación lineal, ¿no? Aunque bueno, yo pienso que estarán de acuerdo que ninguna alternativa de las que hemos visto así procedimentales como el espacio de requerimientos, ahora el teorema de Karush-Tucker que nos estamos discutiendo ahí, pues rebasa la capacidad del método simplex, ¿no? El método simplex nos está dando el algoritmo para pasar en un número finito para resolver el problema en un número finito de pasos, ¿no? Directamente. Entonces, ¿cómo ven? ¿Tienen alguna duda aquí? No, profesor, todo claro. Ok. Gracias. ¿Y este método para resolverlo tiene algún nombre? Así directamente por Karush-Tucker. Ajá, por Karush-Tucker, o sea, aplicando las condiciones de Karush-Tucker. Es como cuando se resuelven problemas de maximización y dice, de optimización, y dicen, bueno, primero calculamos los puntos críticos, ¿no? Y luego aplicamos el criterio de segundo orden, ¿no? O el criterio de segundo grado al punto crítico. Entonces aquí es más o menos la misma idea. Aplicamos el criterio Karush-Tucker para optimalidad, que es exactamente lo mismo. Pero aquí la ventaja es que podemos aplicar el criterio directamente sin haber calculado, por así decirlo, el punto extremo, ¿no? O sea, el punto crítico, sino que calculamos el punto extremo, punto crítico, ya que descubrimos dónde se cumple la condición de optimalidad. Vale. Muy bien. Pues bueno, entonces no vamos a ver nada nuevo para el examen. Ya les había dicho que para el examen vamos a cubrir hasta esta parte, lo de Karush-Tucker. Y ya en lo que continúa, en lo que sigue, pues bueno, les había comentado también que voy bueno, vamos a volver a la parte práctica, pero quiero enseñarles un lenguaje que
a nivel personal, lo considero bastante sencillo para la parte algebraica, o sea, para la parte de realizar operaciones, manipulaciones algebraicas. Y bueno, el lenguaje se llama R, ¿sale? Es como el lenguaje C, o sea, algún lenguaje de programación. No es tan potente, de hecho, o sea, no lo podemos comparar, no le vamos a poder ganar a C o C++ como estamos acostumbrados, ¿sale? De hecho, C++ es muy, muy, muy potente. Tampoco tiene la elegancia, por así decirlo, que la tiene Python, por ejemplo, o eh, se me olvidó Java, ajá, Java, que también es un lenguaje de programación comparado con C, pero que de todas formas no le gana en Y con rapidez a Fortran. C, ¿no? Bueno, Fortran, por ejemplo, también lo considero bastante sencillo, sí, también. Útil para el área precisamente para el área de operaciones algebraicas y cosas de ese estilo. Pero todavía R lo considero más sencillo. Y de hecho, una de las ventajas, como todos los lenguajes, o la mayoría de los lenguajes de programación, es que es un software gratuito, ¿no? Y muy ligero. O sea, esa sería otra ventaja, que es muy ligero. Ajá. El detallito con Fortran es que casi no se, ¿no? O sea, se utiliza como que en la academia o en las universidades, en algunas, todo eso, pero no para el desarrollo o para la práctica realmente no se hace uso, ¿no? O sea, de lo que más explota. Ahora, por ejemplo, es muy famoso el C Sharp o C, bueno, lo voy a escribir aquí, el C Sharp, no sé si han escuchado este lenguaje de programación, que no es tan muy famoso. El que sigue de JavaScript, C++, ¿no? el que sigue de C++, exactamente, el que le sigue a C++, pero que es más potente porque C++ fue pensado para objetos, pero C Sharp ya fue para las interfaces gráficas y todo eso. Entonces, por ahí se pelea, ¿no? Con JavaScript, también con HTML y cosas de ese estilo. Pero bueno, les voy a mostrar ahí más o menos cómo, o sea, para que ustedes lo vean también, por ejemplo, si no tienen matemática, ¿no? O sea, es una opción. La ventaja de matemática que se puede comparar con MATLAB es que son capaces de calcular derivadas integrales, de resolver problemas de ecuaciones diferenciales, de ecuaciones ordinarias o de ecuaciones diferenciales parciales también, o sea, tiene muchos métodos implementados. R está limitado en ese sentido, es como más operativo. Se puede implementar, pero ya es como trabajar desde cero con C o C++. Por ejemplo, C y C++ también podrían aventarse ustedes un proyecto de un programa que calcule derivadas, por ejemplo, pues se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, R es un lenguaje, pero más económico, por así decirlo, ¿no? Más barato. Bueno, ya no les vendo más, ¿no? Les voy a mostrar cómo está la idea, el desarrollo, ¿no? Para declarar un vector, utilizamos la letra C, ¿sí? C minúscula, que es como composición, ¿vale? A esta C minúscula abrimos paréntesis y le indicamos el número de componentes que vaya a tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene 3 componentes, pues es 1, 2, 3. Pero esas son las componentes, o sea, podemos ponerle -1, 4 y 5, y sus componentes es un vector de R3 de componentes -1, 4 y 5. Si nosotros en sí nada más escribimos esto, pues lo que vamos a obtener es el resultado, por así decir, que en R siempre los resultados se toman como arreglos. O sea, ya directamente lo que trabajamos como vector o como matriz, que lo declaramos de esta manera, es el arreglo, la misma forma en que tenemos un arreglo en C o C++. Entonces, para asignarlo a una variable, por ejemplo, podríamos poner V1 como el vector 1. Utilizamos una especie de nomenclatura que es apuntadora, ¿no? Como una flecha. Por ejemplo, aquí pongo el símbolo de menor que junto con un guión, que es como que la flecha que apunta hacia V1, y le asigno el vector -1,4,5. Entonces ahora voy a crear otro vector que sea el 2, -1,3. ¿Sí? Entonces, si queremos sumar los dos vectores, pues hacemos simplemente V1 más V2 y obtenemos el resultado, ¿no? La suma de los vectores. Entonces aquí declaramos el vector número 1, acá declaramos el vector número 2,
lo sumamos y obtenemos el resultado directamente, así como tuvimos el resultado de la primera parte. Algo que no está definido en álgebra, pues es, por ejemplo, la división de los vectores, ¿verdad? O sea, no podemos dividir vectores, pero en R nos va a dar un resultado. ¿Cuál es el resultado que nos daría esta instrucción? Pues la división de cada una de las componentes, o sea, la primera con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos comprobar, ¿no? Menos 1 dividido entre 2, pues es menos 0.5, que es el primer resultado que nos está aportando aquí, la primera componente. La segunda, que es 4 dividida entre menos 1, aquí lo vemos más directo, es menos 4. Y la última, que es 5 dividida entre 3, es 1.67. O sea, ese tipo de cuestiones es a lo que va, ¿no? O sea, no es como tal operaciones algebraicas, sino que podemos adaptarlo a las operaciones algebraicas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el producto entre vectores, pues está mal definido, por así decirlo, porque lo que va a hacer el operador de producto, pues es multiplicar cada una de las componentes. Menos 1 por 2 da menos 2, 4 por menos 1 menos 4 y 5 por 3 da 15. Si lo que quisiéramos es el producto escalar, entonces utilizamos una función que se llama suma, que es sum, o sea, sumar cada una de las componentes. Por ejemplo, aquí pongo V1 multiplicado por V2 y lo que obtengo es 9, ¿no? ¿Están de acuerdo que es el producto escalar? Sí. Sí. Entonces, de esta forma, esta instrucción nos está diciendo que podemos calcular el producto escalar entre los dos vectores. Ya si lo que quisiéramos es definir el producto vectorial, ahí ya es otra cosa, ahí sí tenemos que programarlo, ¿vale? Pero ahorita vamos a ¿Se verlo pueden más. hacer funciones? Sí, exactamente, es Oh. mediante funciones. Esto es lo más elemental, ahorita es lo más elemental, pero les voy a enseñar, si gustan ustedes más adelante, les enseño esa parte sin problema. Ahora, las matrices, en este sentido, pues es bastante agradable también porque, por ejemplo, por lo regular las matrices las anotamos con letra mayúscula y R es sensible entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces ponemos aquí el símbolo de menor que junto con el guión, nos está diciendo que apunta hacia A, por así decirlo, ¿no? Y entonces para declarar una matriz tenemos dos opciones, ya sea que la declaremos a nivel de renglones o a nivel de columnas. ¿Vale? Entonces vamos a decirle que vamos a declarar una matriz a nivel de columnas. Para hacerlo por columnas, escribimos una letra C y bind, ¿no? La letra bind, la palabra bind. Es una abreviación, C-bind significa como bandas en columnas, ¿no? Por así decirlo, o etiquetas en columnas, así si lo traducen tal cual, C-bind. Abrimos un paréntesis y entonces dentro del paréntesis, dentro de los argumentos van a ir los vectores columna, y los vectores columna pues, los declararíamos de la misma manera en que hicimos con la primera instrucción, con C. Vamos a suponer que ya los tenemos declarados, ¿no? Que es como en este caso ya tenemos declarados en el sistema V1 y V2. Entonces ponemos como argumentos de cbind a V1 y a V2. El resultado sería una matriz de tamaño 3 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque le estoy diciendo que los vectores V1 y V2 son las columnas de la matriz A, y esto lo pongo con el A, ¿no? Cuando yo le dé Enter, lo que va a hacer el sistema es almacenar en memoria el valor de la matriz, pero si yo la quiero ver impresa, pues pongo el nombre de la variable, le doy Enter y me aparece el resultado, ¿no? Incluso, como tiene nombres, que tiene el V1 y V2, pues nos da como cabecera los nombres, ¿vale? Si quiero calcular la transpuesta, pues es tan fácil como poner una T, que significa transponer, escribo la A mayúscula y como resultado pues me da la transpuesta de la matriz. Si quiero calcular el determinante, pues tiene que ser una matriz cuadrada, ¿no? Que si no nos va a dar un error. Entonces voy a arreglar esta matriz o voy a agregarle un nuevo elemento a la matriz. Para ello también, como si estuviéramos trabajando en la terminal, subimos y bajamos flechas, escribimos flechas hacia arriba y flechas hacia abajo para buscar el último comando que escribimos, ¿no? O navegar entre los comandos que hemos escrito. Entonces me voy al tercero, que es donde declaré la matriz, voy a poner una columna más, pero ahora la voy a poner desde cero, ¿no? O sea, poniendo el vector directamente. Voy a poner el 1, 0, 0. Entonces dibujo la matriz A para ver el resultado. Y para calcular su determinante, pues escribo la palabra det, que significa determinante de A. Le doy Enter y inmediatamente me da el resultado, ¿no? Que es 17.
Digo, quizás ahorita no le tengan mucha fe porque pues, es la primera vez que ven R, pero les invito a que lo comprueben, ¿no? O sea, hagan ustedes el cálculo determinante pues, para que puedan ver precisamente el resultado, ¿no? Que es precisamente lo que estamos diciendo. Ahora, algo que es interesante también es que si nosotros declaramos la matriz por renglones, por ejemplo, voy a declarar una matriz B por renglones de tamaño 2 por 2. Entonces, la palabra en inglés para renglón es row, ¿no? Empieza con R. Entonces, utilizamos la misma palabra bind, o sea, rows, es como bandas en renglones. Abrimos paréntesis y ponemos los vectores, pero en este caso los vectores que coloquemos pues van a ser arreglados a nivel de renglón. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner el 2, 3 como primer renglón, escribo una coma y luego el 4, 5, ¿no? Entonces, el primer vector, que es C23, es el primer renglón de la matriz B. Y el segundo renglón, que es 4, 5, pues es el segundo renglón de la matriz B, ¿no? Doy Enter, veo el resultado. Y a veces esta forma es más conveniente porque aquí podemos ver en los encabezados cómo va la nomenclatura de las matrices o de los arreglos en este caso, ¿no? Es un arreglo bidimensional, por supuesto, pero funciona de la misma manera en que veíamos los arreglos. Por ejemplo, si yo escribo B, abro un corchete y le digo 2,1, lo que le estoy diciendo es que quiero acceder al elemento que está colocado en la segunda posición del renglón y la primera columna, que en este caso es el 4. ¿Estamos? Si yo me voy más para allá, algo a que no existe, pues no, simplemente me va a decir que no está, que está fuera de los límites, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, ahora tenemos, voy a regresar la matriz a como era su forma original, como originalmente la había escrito. ¿Estarían ustedes de acuerdo que podemos realizar el producto entre A y B? Sí, el producto matricial entre A y B. Porque hace una matriz de tamaño 3 por 2 y B es una matriz de tamaño 2 por 2, entonces el producto está bien definido. Bueno, en este caso, como les enseñaba hace rato, si nosotros escribiéramos el operador producto junto con B, para empezar, nos va a marcar un error porque no tienen el mismo tamaño, ¿no? O sea, y eso ya nos tendría que dar una idea de que eso no está calculando el producto matricial. Porque lo que haría ese operador sería multiplicar elemento por elemento, como lo hizo con los vectores. Pero como no tienen el mismo tamaño, simplemente me dice, no es posible, no son compatibles. Pues el producto matricial resulta que también es tan fácil como poner unos signos de porcentaje que encierran, por así decir, al producto, ¿no? O sea, abro un signo de porcentaje aquí, producto, signo de porcentaje, el B, le doy Enter y lo que nos va a dar es el producto matricial, ¿sale? O sea, lo que se obtiene ahí es el producto matricial que resulta ser una matriz de 3 por 2, ¿no? ¿Vale? Voy a regresar a la matriz de 3 por 3 que aumenté después o que definí con A. Nuevamente, o sea, voy a mostrarla aquí. Es una matriz de tamaño 3 por 3. Pero lo que voy a hacer es calcular su inversa. Ajá. Y la inversa de A se calcula mediante el comando solve. ¿Sí? Solve A. Solve de hecho, es una función para resolver sistemas de ecuaciones, de hecho. Pero para resolver el sistema de ecuaciones, aquí tendríamos que agregarle el vector independiente del sistema. Por ejemplo, o sea, si A fuera una matriz de coeficientes en un sistema de ecuaciones, entonces aquí esperaría el vector de capacidades, podemos ver así, viéndolo en el caso de programación lineal, ¿no? Bueno, entonces cuando ponga solve A, pues me da este resultado, que es la matriz inversa, y si quiero comprobarla, pues al multiplicar la matriz A con solve A, o sea, con su inversa, lo que debemos obtener es la matriz identidad, ¿no? Quizás no está muy claro qué es la matriz identidad porque aparecen estos números, ¿no? Pero si se dan cuenta en notación científica son prácticamente cero, ¿no? O sea, 5 por 10 a la menos 17 es 0. 1 por 10 a la 0, 1.
Aquí también aparece 1 por 10 a la menos 16, que es prácticamente 0. Y bueno, lo que muchas veces se hace, pues es redondearlo, ¿no? Voy a poner aquí round, el resultado, o sea, lo pongo el resultado como argumento de la función round, y pues ahí inmediatamente vemos el resultado que es el producto matricial, ¿no? O comprobamos el producto matricial de esa forma. ¿Y el ¿Vale? redondeo en sí qué hace? ¿Lo más chiquitito lo quita o...? Ajá, lo redondea a un dígito. Si yo, por ejemplo, le Oh, pongo aquí una coma, le voy a decir cuál es el número de dígitos que quiero a que lo redondee, por ejemplo, a 2 dígitos, ¿no? Aquí se... a ver, mm, creo que era... No, ya no. se ha Sí, visto un montón de ya no me dígitos. salió. Sí. Le voy a investigar bien eso, ¿eh? Según yo era así, pero ya Creo no. que necesita un 17, ¿no? ¿Para poner todos los dígitos? ¿A eso se refiere? Sí, bueno, para recuperar alguno de los que había. Bueno, para recuperar. Ahí está. Ok. Sí, eso está muy bien. Ujú. Muy bien. Sí, exacto. Sí, es que, por ejemplo, a ver, en round 5.780 y así. Pero no le puse el punto. Me da un 6, ¿no? Pues si lo pongo a 2. Es que ahí sí funcionó. No sé por qué en la matriz no funcionó, ¿ya vio? Yo creo que sí funcionó, pero como eran tan chiquititos los números, aún así los consideraba ceros. Sí, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Entonces la idea, sí, seguramente. Bueno, muy bien. Así que, entonces fíjense que con esto, pues ya tenemos suficiente como para implementarlo, ¿no? O sea, lo podrían implementar ustedes para ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se me ocurre, voy a dejar de compartirles pantalla tantito, voy a recuperar lo que vimos la vez pasada, que estábamos trabajando con el método simplex revisado. ¿Se acuerdan que lo discutimos? Voy a regresar por acá. Sí, aquí está esta parte, fíjense. A ver, aquí. Ajá, por ejemplo, aquí dijimos que nuestra base inicial era la 4101, ¿no? A nivel de columnas. Y entonces, que la inversa era esta parte de aquí, ahorita la comprobamos con R, ¿no? Y luego necesitamos calcular esto, ¿no? O sea, toda esta parte de aquí. Entonces, bueno, en principio es bueno que lo hagamos a mano, ¿no? Pero ya en la práctica y todo eso, pues muchas veces, si las matrices son muy grandes, pues conviene que utilicemos un programa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comprobar esta parte de aquí, ¿no? Nada más esa parte, por ejemplo, para que vean cómo funciona. Entonces, aquí está el B, 4101. Aquí voy a necesitar a N. Bueno, ahorita lo trasladamos para allá. Entonces, bueno, nada se los mostré para que recordemos que fue lo que vimos la última ocasión. Entonces, bueno, voy a regresar a R. ¿Sale? Y creo que para limpiar la consola escribo clear. No es así. O Creo que sea, también con control L, con control control shift L L, funciona. ajá, control shift L. Control shift L. ¿Qué cree que? Lo que pasa es que, ajá, mi sistema operativo es de MacOS y quizás a usted le funciona A así, ver, pero con comando Shift L. sí, ya lo hice, ya lo intenté también. Ah, No recuerdo cuál era. Es que sí sabía, pero no recuerdo cuál era. Ya tiene un rato que no utilizo. Lo utilizo como que para cosas así rápidas, pero no tan a profundidad como llegué a hacerlo en algún momento. Bueno, les investigo si tienen duda o algo y después lo checamos, ¿no? Si les interesa más al respecto. Entonces, bueno, vamos a declarar la matriz B. Aquí lo que estamos haciendo es reescribir o sobreescribir lo que ya habíamos hecho antes, no hay ningún problema con eso. Lo voy a poner a nivel de columna, cbind, y los vectores los voy a poner directamente. La primera columna es 4,1 y la segunda columna es el 0,1. Ajá. Entonces, cbind 4,1, 0,1 nos da precisamente la matriz B que habíamos comentado. Ahora necesitamos la matriz N. Bueno, pero primero el solve, el solve B, que es la inversa de B, y ahí está, ¿no? O sea, habíamos dicho que era un cuarto menos un cuarto. Aquí está un cuarto, acá está menos un cuarto y 0,1, ¿no? Esta es la matriz inversa. Luego voy a aclarar N.
también, quizás aquí sea más económico declararlo como renglón, ¿no? Porque tenemos 2 renglones, 3 columnas. Entonces, a nivel de renglón, solo necesito declarar 2 vectores. Entonces, 2, 1, 1 y 1, 3, 0, ¿no? Es la matriz N. Entonces, ahí está. Ahora, fíjense, para hacer precisamente la operación del CN barra, el CN barra necesitamos los coeficientes de costo asociados a las no básicas. Entonces lo voy a poner como CN, por ejemplo, las no básicas, como vector, pero para que realicemos las operaciones entre matrices, porque eso es lo que estamos haciendo, las voy a declarar también pues a nivel de matriz, ¿no? El vector CN lo podemos ver como una matriz renglón. De hecho, vean que en la construcción siempre lo trabajamos como transpuesta, ¿no? Para que tenga sentido el producto. Entonces en CN, como es renglón, lo voy a poner como rbind y el vector sería 1,3,0. Ajá. Entonces ya está declarado CN y si yo lo imprimo, pues ahí está, ¿no? El 130. Y el CB, pues de la misma manera, como renglón, declaro sus componentes como 4,0, ¿no? Son 2 componentes, ahí está CB. Entonces, CN barra es CN menos CB multiplicado, pero fíjense aquí a nivel matricial, multiplicado por la inversa de B multiplicada por N. Entonces ahí ya tengo la operación declarada y dijimos que el resultado era menos 1, 2, 1, menos 1, ¿no? Pero seguramente ahí lo tienen, ¿no? Lo pueden checar, lo pueden comprobar, que es efectivamente lo que obtuvimos en aquella ocasión, ¿no? Entonces ya tendremos el artificio para ahorrar este procedimiento, ¿no? O sea, para ir trabajando, para comprobar y todo eso. Pueden utilizar sus calculadoras también. Pero bueno, yo pienso, si saben utilizar la matemática también para esto, yo pienso, aunque es muy parecido, es más rápido. De hecho, matemática depende de cuánta sea la capacidad de su computadora, a veces se tarda mucho en abrir. Y R no, o sea, R carga muy rápido, procesa muy rápido todo. Entonces, si vamos a hacer operaciones como esta, yo pienso que es más conveniente utilizar, por ejemplo, este lenguaje. Python, por ejemplo, también he trabajado Python con cuestiones algebraicas. Este, siento que es mucho para lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, estas instrucciones de aquí, pues realmente en Python no son tan rápidas, por así decirlo, ¿no? O sea, yo lo siento así, pero bueno, también depende de la destreza que tenga uno, ¿no? Entonces, como ven, ahí está el artificio, ¿no? Está cool, está poderoso. Está muy bueno, está muy bueno. Y entonces, como les decía, pues instalarlo no necesita más que buscar la página de R. Ahorita les enseño también eso, permítanme un segundo. A ver. Oiga, profesor, ¿y se puede, por ejemplo, descargar un archivo y compilarlo? Como en Eh, PyTest, por ejemplo. o sea, leer datos desde un archivo. Sí, Mm, sí se puede, sí se puede, pero ahí no es tan. De hecho, podemos leer archivos de Excel, por ejemplo. O sea, una base de datos de Excel se puede trabajar desde R y de ahí sacar todos los datos, ¿no? A nivel de columnas, todo eso sí se puede. Ujú. A ver, ponemos aquí R, así tal cual como está la palabra, nada más, ¿no? O sea, ponemos en Google R y sale el primer enlace que sale que dice The R Project for Statistical Computing. Bueno, desde ahí nos está diciendo cuál es el propósito de R. De hecho, se utiliza para cómputo estadístico. Ajá. Entonces le damos ahí en el primer enlace que dice R Project y buscamos la parte de descarga, ¿no? Por ahí, al principio nos da algún mensaje de bienvenida, pero nos dice para descargar R, ¿no? Aquí encontramos un enlace directo. Entonces le damos clic y nos va a enviar a los servidores de donde podemos descargar R, ¿no? Ustedes busquen el de México, o sea, pueden buscar el de México. Les recomiendo, les sugiero que seleccionen el del ITAM. Cuando estamos al de ITAM, pues de ahí nos va a decir descarga para Linux, descarga para MacOS o descarga para Windows, ¿no?
Entonces ya, por ejemplo, aquí le voy a dar en Windows, que es el sistema operativo eh, de que la mayoría utiliza, ¿no? Y el que tenemos que seleccionar es el base, ¿no? El que dice aquí base, de hecho, incluso aquí dice, ¿no? Para una distribución base, es lo que se necesita, ¿no? O sea, la base es todo lo que se necesita para R, ¿no? Entonces aquí le damos clic, nos va a decir cuál es la última versión, ¿no? Y bueno, ahí se seguirían los pasos, pueden seguir los pasos. Y listo, ¿no? No necesitan más. O sea, con eso ya tienen el paquete, ¿no? Directo, todo. Ahora, hay una opción, también es famoso, si ustedes buscan, por ejemplo, videos en internet, cosas de ese estilo, les sugieren el RStudio. Pero bueno, también, o sea, personalmente siento que es innecesario, pero si a ustedes les gusta, ven ahí algunas opciones y ven que es bueno, pues lo podrían utilizar, ¿no? Y bueno, entonces esa es la parte, ¿no? Que les sugiero. Ahora, no nos vamos a quedar con eso nada más, ¿no? O sea, también vamos a trabajar con MATLAB, para que veamos también esa opción. Y es que no sé si ustedes saben que MATLAB, para toda la comunidad es gratuito, o sea, para el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? O sea, ustedes con su correo institucional pueden descargar el software y obtienen una licencia de manera automática, ajá, que les permite trabajar con todo, o sea, todas las paqueterías y todo lo que tienen, algo que no tenemos con matemática, ¿no? O sea, ahí con matemática, pues tendríamos que buscarle por otro lado, por así decir, para poder tener pues la licencia completa, ¿no? Que si no nos dan una de prueba, dura un mes y ya, ¿no? O sea, ya no podríamos seguir trabajando más que en ¿Cada cuál línea, es lo por que ejemplo, tenemos algunas de cosas. prueba, perdón? MATLAB, de prueba, matemática, ese lo pueden, También un mes. tenemos licencia. ¿También tiene licencia de matemática? Sí, yo lo tengo así, Ah, qué bien, no sabía de eso. los dos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está? ¿Quién sabe? Sí, Me Ah, ya enteré tiene hace tiene. poco y lo como puse. 2 años creo que lo ¿A metieron. Puedes poco? mandar, ajá, puedes mandar un correo al departamento de informática y lo solicitan ahí y les dan una clave. De ahí les dan, sí. Es que, ¿qué creen? La verdad no estaba informado porque, bueno, yo tengo la licencia, ¿no? Pero aparte. Entonces, pues no había preguntado. ¿Y dónde estaba? Allá en economía. Siempre nos dijeron que no. ¿No? Entonces, Lo estafaron. ajá, nos estaban estafando, yo creo que nos estaban mintiendo. Bueno. Pero el de MATLAB también está, ¿no? Es que bueno, qué bueno que lo tienen, ahí está. Ya tienen al menos 3 opciones, ¿no? Hasta ahorita. Y entonces, lo que les propongo también es que, por ejemplo, veamos, ¿no? Alguna opción, por ejemplo, con Python, ¿no? Podríamos verlo. Para que vean también la diferencia, tengan algunas otras opciones y conozcan, ¿no? Pero sobre todo esa es la idea, que conozcan. Y que lo aterrizamos, ¿no? O sea, vamos a seguir trabajando problemas, pero ya los vamos a aterrizar en ese sentido. Entonces ya está el Excel, está ahorita, por ejemplo, que les enseñé de R, pueden utilizar MATLAB, es muy bueno para las cuestiones algebraicas, matemática, y bueno, Para, ¿qué más, para no? R, ¿tiene algo que recomiende para aprenderos básicos o para practicarle tantito antes de hacer el programa que vamos a hacer? Para ¿Para cuál? ¿Para R. R? Ujú. Si hay algún programa, o sea, ¿se refiere a un curso o No, cosas así? una lista de ejercicios o algo, o sea, no que ustedes de, pero que podamos encontrar o algo así. Ah, Carlos. mm, sí, por ahí había no sé si todavía, a ver, vamos a buscarlo aquí rápidamente. Eh, no, pues era ahí mismo, a ver, déjame entrar ahí mismo, en el Art Project. Por ahí, según yo recuerdo, aquí están los manuales. Una introducción, por ejemplo, aquí, y ahí pueden ver más o menos. Ah, gracias. Ujú, más o menos. Pero sí, había un curso, pero es que no me acuerdo cuál era la página, para R, que por ejemplo la primera unidad, casi siempre hacen eso en esa página, la primera unidad es gratis, las demás ya, pero ahí también pueden ver algunas opciones. Si quieren, checo por ahí algunos videos, cosas así, y les sugiero, ¿no? Les sugiero cuáles podrían,
consultar. Ahí en el chat puse el correo al que mandé el correo al que Aquí mandé el es- mensaje, ajá. Y los Ok, muy datos bien. que- Muchas gracias, muchas gracias. Sí, nos puede servir a todos, ¿no? Bueno, pero eso sería todo. Yo ahí les comunico, ¿no? Algún manual que encuentre o algo más concreto. A ver si encuentro la página esa donde estaba el curso que les digo. Y yo creo les serviría también. Bueno, eso sería todo. Nos vemos sí, dígame. El examen es dentro de 7 días, ¿verdad? Bueno, 8. ¿No se podría que fuera el lunes siguiente? Bueno, no de ese viernes al lunes que sigue. El Para tener un 15, fin de semana para estudiarlo. sí, lo hacemos, sí, sin problema. ¿Están de acuerdo todos? Pues órale. Lo hacemos el lunes 15, ¿no? No, pero. No, el 15 es de puente. El miércoles. Sí, sí, o sea, sí, todos consideran necesario. Bueno. ¿Qué les parece? A ver, Yo igual sí lo preferiría más ¿sí? después del ¿Toma tu tiempo? viernes, en algún punto. Ajá, los También. levanten la mano quienes gusten, que les gustaría recorrer el examen. Ya, de acuerdo, mayoría. Está bien, vamos a pasarlo para ¿qué es? El 17, sin problema, lo hacemos el 17, ¿vale? Y bueno, lo que estemos viendo, lo que vayamos a hacer ya cuenta para el tercer parcial, ¿sale? No hay problema. De acuerdo, maestro. Muchas gracias. Sí, y nos vemos ¿qué es el lunes, ¿no? Que estén bien, que pasen muy fin de semana. Sí, Gracias, profesor, igualmente. Igualmente, maestro, cuídese. Adiós. Igualmente, maestro. Dale, bye.